Los Warriors llegaron a este partido con la presión al límite. Era ganar o despedirse temprano de estos playoffs. Después de una serie bastante física contra los Rockets, Golden State necesitaba que sus figuras más experimentadas aparecieran. Y eso fue exactamente lo que pasó. Desde el primer cuarto, quedó claro que el enfoque estaba en controlar el ritmo y frenar cualquier intento de remontada por parte de Houston. Aunque Curry empezó el partido completamente apagado, sin anotar en el primer cuarto, no fue un problema inmediato gracias al trabajo colectivo y la defensa sólida del equipo. Pero sabíamos que, tarde o temprano, los veteranos iban a necesitar tomar el control. Jimmy Butler fue el primero en responder. Aportó puntos importantes en momentos en los que el partido se volvía trabado y la ofensiva no fluía. Draymond Green también dejó su huella desde temprano, haciendo un poco de todo: puntos, rebotes, asistencias y, sobre todo, liderazgo defensivo. Fue fundamental para frenar las penetraciones de Amen Thompson y limitar las acciones de VanVleet, que venía siendo peligroso en toda la serie. Pero lo más importante es que cuando el partido entró en su fase más crítica, los nombres grandes aparecieron. A mediados del último cuarto, Curry finalmente entró en ritmo, y lo hizo en el momento perfecto. Con 2 canastas consecutivas, volvió a poner a los Warriors con doble dígito de ventaja, y ahí cambió todo el clima del juego. Este tipo de actuación confirma por qué Curry, Butler y Draymond siguen siendo la base de un equipo competitivo. Puede que ya no dominen durante 48 minutos como antes, pero saben exactamente cuándo impactar. El cierre fue completamente controlado por los veteranos. El resultado final, 103-89, reflejó la superioridad de Golden State en el tramo decisivo del juego. Y vale destacar, esta fue la 5ª vez en la era Curry que los Warriors eliminan a los Rockets en una serie de playoffs. Eso no es coincidencia, es dominio consolidado. Antes de volver al video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like si te está gustando el contenido. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Si hay un nombre que sorprendió a todos en esta clasificación de los Warriors, ese fue Buddy Hield. En un partido donde Stephen Curry tardó en entrar en ritmo y donde la defensa de Houston colapsaba constantemente el perímetro, Hield se convirtió en el motor ofensivo que nadie vio venir, pero que todos terminaron aplaudiendo. Desde el primer cuarto, Hield dejó claro que estaba encendido. Fue el encargado de abrir el marcador en el segundo cuarto y mantuvo la constancia ofensiva en momentos en los que el equipo no encontraba fluidez. Pero su impacto no fue solo numérico. Su presencia en la línea de 3 puntos obligó a Houston a estirar su defensa, lo que abrió espacios para Butler atacar dentro del perímetro y para que Draymond facilitara a través de bloqueos y asistencias. El momento más simbólico de su actuación fue al final del primer cuarto, cuando con un buzzer beater desde media cancha selló el marcador en 23-19 para Golden State. Esa jugada no solo mantuvo al equipo al frente, cambió la energía del grupo, inyectó confianza y marcó el tono del resto del partido. Pero eso fue solo el comienzo. Hield terminó el partido con 33 puntos y 9 triples convertidos, números que hablan por sí solo. Fue el máximo anotador del encuentro y la principal razón por la cual Golden State se mantuvo competitivo mientras Curry estaba completamente fuera de ritmo. Además, su eficiencia fue brutal. Cada vez que Houston intentaba recortar la diferencia, Hield respondía con un triple en el momento justo. Tácticamente, su actuación fue vital. Al convertir tantos tiros desde larga distancia, Hield forzó al técnico de Houston a ajustar su marcación, lo que desestabilizó el sistema defensivo de los Rockets, que hasta entonces venía funcionando bien al cerrar la pintura. Y aún con Fred VanVleet y Dillon Brooks intentando alternar en la marca, ninguno de los dos logró limitar el movimiento de Hield sin balón. Está claro que Curry seguirá siendo la cara de la franquicia, pero lo que hizo Buddy en este partido fue recordarle al mundo que los Warriors tienen más de una arma ofensiva. En una serie donde la anotación muchas veces estuvo estancada, Hield fue el desbloqueador. Y lo más interesante, lo hizo con personalidad, confianza
y sin forzar jugada. Jugó dentro del sistema, pero con impacto de estrella. Esta actuación también genera una pregunta importante para el futuro inmediato de los Warriors. ¿Cambiará Steve Kerr la rotación para darle más minutos y protagonismo a Buddy Hield en los próximos partidos? Contra los Timberwolves, la presencia de un tirador letal como él puede ser decisiva, especialmente si Curry vuelve a estar bien marcado. En resumen, Buddy Hield fue la válvula de escape, el desahogo ofensivo y, sin duda, el nombre del partido. Y en un equipo repleto de estrellas y veteranos, destacarse de esa manera en un encuentro decisivo es algo que pocos logran. No solo salvó la noche, tal vez haya salvado la serie. Una de las claves menos glamorosas pero absolutamente decisivas en esta clasificación fue, sin duda, la defensa de los Golden State Warriors. Mientras todos los focos estaban puestos en Curry, en los triples de Hield o en la intensidad de Butler, la estructura defensiva montada por Steve Kerr y ejecutada por jugadores como Draymond Green, Kuminga y Gary Payton II silenció completamente a los Houston Rockets, especialmente en la pintura. Desde los primeros minutos, los Warriors dejaron claro que no permitirían bandejas fáciles ni segundas oportunidades. Houston intentó atacar con insistencia la zona pintada, aprovechando la presencia de Steven Adams y el movimiento de Amen Thompson y Alperen Sengun, pero cada vez que intentaban penetrar, se encontraban con ajustes rápidos, cobertura sólida y una muralla táctica que impedía cualquier tipo de facilidad. Fueron muchas las posesiones en las que los Rockets tuvieron que mover el balón hasta el final del reloj sin conseguir un buen tiro. Draymond Green fue el gran arquitecto defensivo dentro de la cancha. No solo defendió con eficiencia, sino que orientó constantemente a sus compañeros, anticipando jugadas y cubriendo huecos en la rotación. Su lectura del juego sigue siendo una de las mejores de la NBA, y su presencia fue vital para romper el ritmo ofensivo de Houston, especialmente cuando intentaban acelerar en transición. Otro punto que llamó la atención fue el dominio en el rebote defensivo. Incluso enfrentando a un equipo físicamente fuerte, Golden State limitó las segundas oportunidades de anotación. Cada posesión defensiva exitosa se convertía en transición rápida o en un ataque organizado, lo cual fue minando la energía de los Rockets. Y si hablamos del perímetro, la defensa también respondió. Aunque VanVleet y Dillon Brooks encontraron algunos espacios, la presión constante y las rotaciones rápidas redujeron el impacto de los triples de Houston, que terminó el partido con apenas 6 conversiones desde la línea de 3 puntos. Una cifra alarmantemente baja para un equipo que necesitaba desesperadamente recortar distancias en el marcador. Mención especial también para la defensa en momentos de crisis. En el tercer cuarto, cuando Houston se acercó peligrosamente en el marcador y redujo la diferencia a solo 2 puntos, la defensa de los Warriors no se desesperó. Al contrario, en ese momento se volvieron aún más físicos. Forzaron 2 ataques seguidos con faltas ofensivas de los Rockets, lo que cortó por completo el ímpetu del equipo tejano. Ese control defensivo no vino de una jugada milagrosa. Fue fruto de un plan bien ejecutado, de un compromiso colectivo y de jugadores que entendieron que, incluso con una ofensiva irregular, la defensa podía asegurar la victoria. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Al final de cuentas, los números no mienten. Houston, que venía anotando con facilidad en los partidos anteriores, fue mantenido por debajo de los 90 puntos en un juego de eliminación. Eso, en pleno Toyota Center, es una señal clara de que los Warriors supieron cómo desarmar al rival desde el primer minuto. Y si quieren llegar lejos en estos playoffs, esa defensa tendrá que mantenerse a ese nivel. Contra Minnesota, que cuenta con armas ofensivas más versátiles, la intensidad y la inteligencia táctica serán aún más cruciales. Por más controlado que parezca un partido, los playoffs siempre encuentran una forma de ponerte contra las cuerdas. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Golden State en el tercer cuarto. Después de haber dominado la mayor parte del primer tiempo y abrir una ventaja de 14 puntos, los Warriors se relajaron. Y contra un equipo joven como Houston, eso puede ser fatal. El tercer cuarto
fue el más peligroso para Golden State. A pesar de haber regresado del descanso con una canasta de Jimmy Butler y cierta energía renovada, el ritmo del juego cambió drásticamente. Amen Thompson y Alperen Sengun, que habían estado relativamente apagados, comenzaron a encontrar espacio. La ofensiva de Houston se aceleró y de repente los tiros comenzaron a caer. Golden State también cometió errores en cadena, 2 faltas ofensivas consecutivas, errores completamente evitables, cortaron el flujo ofensivo del equipo. Y lo que es peor, esas posesiones perdidas alimentaron la confianza de los Rockets, que ya venían creciendo en el partido. La eficiencia en los tiros del equipo de Steve Kerr, que había sido superior al 50% en el primer tiempo, cayó a menos del 40% durante el tercer cuarto. Un colapso parcial en el ataque. Amen Thompson se convirtió en el protagonista ofensivo del momento. Condujo la remontada a base de agresividad, atacando el aro, sacando faltas y aprovechando cada espacio libre. Houston redujo la diferencia de 15 a solo 2 puntos, y el ambiente en el Toyota Center se volvió ensordecedor. Era la tormenta perfecta para que los Warriors colapsaran. En ese instante, todo parecía pender de un hilo. Golden State no encontraba tiros abiertos, la defensa colapsaba en las ayudas, y hasta Butler, que había sido sólido durante la primera mitad, parecía más contenido. El tiempo muerto pedido por Steve Kerr fue clave, no solo para ajustar tácticamente, sino para recomponer mentalmente al equipo. Y fue justo ahí, cuando el partido parecía escaparse de las manos, que los Warriors recordaron que estaban jugando una eliminación directa. La defensa se compactó de nuevo, los rebotes volvieron a ser disputados con intensidad. Y lo más importante, Buddy Hield apareció otra vez, esta vez con un triple fundamental para cortar la racha. En los 2 últimos minutos del tercer cuarto, los Warriors anotaron 3 canastas consecutivas que devolvieron la diferencia a 8 puntos, 70-62. No fue una gran ventaja, pero fue suficiente para frenar el impulso de los Rockets y devolver la calma a Golden State justo antes del último cuarto. Este fue, sin duda, el momento más crítico del partido. El susto fue real, pero más allá del marcador, lo que quedó demostrado es que los Warriors todavía tienen la madurez para manejar momentos de caos. Supieron resistir el golpe y responder con calma, sin desesperarse, algo que diferencia a los equipos campeones de los que solo tienen talento. Si hubo un momento en este partido donde todo cambió definitivamente a favor de los Warriors, fue al inicio del último cuarto. Después de 3 periodos apagado, irreconocible y prácticamente fuera del radar ofensivo, Stephen Curry finalmente despertó. Y como suele pasar, lo hizo justo cuando más se necesitaba. Hasta ese momento, Curry había tenido una noche bastante discreta. Terminó el primer tiempo con solo una canasta y había sido más participativo en rebotes y asistencias que en su tradicional explosión anotadora. Pero cuando Houston se acercó peligrosamente y todo indicaba que el cierre sería de infarto, el número 30 decidió cambiar el guión. En los primeros minutos del último cuarto, Curry anotó 2 canastas consecutivas que devolvieron la ventaja de Golden State a doble dígito. No fueron simples tiros, fueron lanzamientos con marca encima, en movimiento, bajo presión. Lo que parecía una ofensiva estancada volvió a tener fluidez instantánea, y eso es lo que diferencia a Curry del resto. No necesita estar bien todo el partido, solo necesita unos segundos para cambiar el destino del juego. Con él en ritmo, el resto del equipo también creció. Jimmy Butler continuó siendo clave dentro del perímetro, con ataques físicos y precisos que desgastaron a la defensa de Houston. Mientras tanto, Buddy Hield siguió castigando desde fuera con su mano caliente, obligando al equipo rival a abrir espacios que Golden State aprovechó a la perfección. Defensivamente, los Warriors también subieron el nivel. Draymond Green comandó la presión sobre Sengun y Dillon Brooks, y cada intento de los Rockets fue respondido con una cobertura sólida o una recuperación rápida. El equipo se cerró de forma impecable,
como si supieran que era cuestión de minutos para liquidar el partido. A falta de 3 minutos, el marcador ya era insalvable para Houston. Golden State había abierto 20 puntos de ventaja, con un show ofensivo liderado por Curry, pero también sostenido por el trío Hield, Butler, Draymond. La cereza del pastel llegó cuando Steph clavó un triple difícil, giró hacia el público y soltó su ya icónica celebración del Night Night, indicando que todo había terminado. Ese gesto no fue solo espectáculo, fue una declaración. Curry sabía que, aunque no había estado fino durante gran parte del juego, su impacto seguía siendo inevitable. Y en la hora de la verdad, hizo lo que hace una superestrella. Cerró el partido con autoridad, frialdad y clase. Esta actuación sirve como un recordatorio para todos los que dudan o piensan que esta dinastía está en declive. Cuando las luces se encienden, Steph Curry sigue siendo uno de los jugadores más determinantes de la NBA. Y si se mantiene sano y con ritmo en esta postemporada, Golden State será un problema para cualquiera. Con el pitido final y el marcador señalando 103-89, los Golden State Warriors no solo aseguraron su lugar en la siguiente ronda de los playoffs, consolidaron un nuevo capítulo de dominio absoluto sobre los Houston Rockets en una de las rivalidades más marcadas de la última década en la NBA. Con esta victoria, es la quinta vez en la era Stephen Curry que los Warriors eliminan a los Rockets en una serie de postemporada. Un dato impresionante que va mucho más allá de la estadística. Esta secuencia reafirma cuánto ha sido Golden State la piedra en el zapato de Houston, sin importar la plantilla, el entrenador o el momento por el que atravesaba el equipo texano. Esta rivalidad cobró fuerza especialmente entre 2015 y 2019, en aquellos duelos encendidos que enfrentaban a James Harden, Chris Paul y Clint Capela contra el núcleo de Curry, Klay y Draymond. En esa época, los Rockets llegaron a rozar la gloria, especialmente en 2018, cuando se adelantaron 3-2 en las finales del oeste, pero terminaron sucumbiendo ante una remontada liderada por un Curry en modo MVP. Desde entonces, cada nuevo cruce en playoffs se convirtió casi en una sentencia. Cuando se enfrentan a los Warriors, Houston cae. Lo más simbólico de esta quinta eliminación es el contraste entre las dos plantillas. Hoy, Houston cuenta con una base joven y prometedora, con jugadores como Amen Thompson, Sengun y Jalen Green buscando espacio e identidad. En cambio, Golden State aporta la experiencia, la trayectoria llena de títulos y la sangre fría en los momentos clave. Y eso fue precisamente lo que decidió la serie: la madurez, la consistencia y el entendimiento de cómo se gana una serie de playoffs. Es importante destacar que esta serie tuvo momentos de verdadera tensión. Los Rockets llegaron a presionar, a acercarse en el marcador e incluso dominar físicamente el juego por momento. Pero al final, el guión se repitió. Los Warriors se crecieron cuando más importaba, y una vez más, la historia se inclinó a favor de la dinastía del norte de California. Esta quinta victoria también sirve como combustible emocional para los aficionados y como un argumento poderoso contra los críticos que aseguran que el ciclo de los Warriors ha terminado. No solo siguen ganando, sino que siguen venciendo a los mismos rivales que siempre intentaron destronarlo. En definitiva, esto no fue solo una clasificación, fue una reafirmación de que la cultura construida alrededor de Curry, Draymond y compañía aún funciona, y que mientras ese núcleo esté en la cancha, los Golden State Warriors seguirán siendo un obstáculo durísimo en los playoffs, especialmente si el rival es el Houston Rockets. Con la victoria sobre Houston ya en el bolsillo, el enfoque de los Warriors cambia completamente hacia un nuevo desafío: las semifinales de la Conferencia Oeste contra los Minnesota Timberwolves. Y si la serie contra los Rockets fue intensa, la que viene promete ser aún más exigente. El primer dato a tener en cuenta es que Minnesota llega descansado y con confianza. Liderados por Anthony Edwards, los Timberwolves han demostrado durante toda la temporada regular que no son solo una promesa, sino una realidad. Cuentan con una de las 5 mejores defensas de la liga, un sistema sólido bajo el mando de Chris Finch y una combinación física
que podría complicar, y mucho, el estilo de juego de Golden State. Desde lo táctico, hay varios puntos clave que los Warriors necesitarán ajustar. El primero, la defensa interior. Enfrentar a jugadores como Karl Anthony Towns y Rudy Gobert exigirá una rotación más física, especialmente en el control del rebote y en la protección del aro. Draymond Green volverá a tener un papel fundamental, pero esta vez necesitará más apoyo del que fue necesario contra Houston. Otro punto crítico será el perímetro. Anthony Edwards está en su mejor momento, atacando con explosividad, confianza y agresividad. Si Golden State no encuentra formas de frenar su ritmo, sea con Wiggins, Peyton II o rotaciones mixtas, el control del juego puede escaparse rápidamente. Por el lado ofensivo, la actuación de Buddy Hield en la serie pasada plantea una gran pregunta. ¿Debería tener un rol más protagónico desde el primer partido? Dado que es muy probable que Curry enfrente una defensa más pegajosa y ajustes constantes, contar con otro tirador en estado de gracia puede abrir espacios clave para Butler e incluso para Kuminga. El calendario también añade una variable importante. El primer partido será el lunes 6 en el Target Center y el segundo llegará apenas 2 días después, el jueves 8. Una agenda apretada y sin margen para grandes ajustes. Los juegos 3 y 4 se jugarán los días 10 y 12, ya en California. Es decir, Golden State necesita, como mínimo, robar un partido como visitante si quiere mantener el control de la serie. En líneas generales, esta semifinal promete un choque de estilo, experiencia contra juventud, un sistema consolidado contra un ascenso emocionante y lectura de juego frente a energía explosiva. Si los Warriors quieren avanzar a la final de conferencia, tendrán que elevar su nivel, especialmente en defensa, y, más que nunca, depender del equilibrio entre sus estrellas y los actores de reparto que están en un gran momento. La serie contra Houston sirvió para recuperar la confianza y demostrar que aún saben competir al más alto nivel. Ahora, contra Minnesota, llega la verdadera prueba de fuego, porque si Golden State logra frenar a los Wolves, nadie podrá seguir dudando de que este equipo aún está vivo en la lucha por un nuevo título.